¿Qué tal? Video tutorial número 16 del curso de jQuery, en el que iniciamos un bloque práctico que nos permita profundizar en lo ya visto hasta ahora y seguir también abarcando otros aspectos avanzados de este magnífico framework. A partir de ahora vamos a trabajar con aplicaciones completas que soliciten datos a una base de datos y nos los muestren en el navegador de distintos modos. Para eso vamos a empezar con una aplicación que usa exclusivamente PHP y MySQL. Se trata de una aplicación que lleva a cabo consultas a la base de datos para recuperar información sobre la población de las comunidades autónomas españolas de los últimos 5 años, y podemos hacer que nos muestre todos los años, dejando la primera, o que muestre alguno de los años en concreto. Al pulsar se llama a otro archivo y aquí aparece la información. Pues en este video tutorial vamos a crear esta aplicación, pero también vamos, una vez creada, a reconvertirla para que utilice mediante Ajax y jQuery un sistema asincrónico de comunicación con la base de datos, y tendremos esta otra versión en la que, como vemos, el formulario es exactamente el mismo, los datos a solicitar también son los mismos, pero ahora cuando pulsamos se lleva a cabo esa petición asincrónica y aparece el resultado en la misma pantalla, después de que mientras está llevando a cabo la petición aparece el marcador, como veíamos. Como decía, podemos hacerlo también para todos los años. Mientras hace la consulta aparece, y cuando la recupera vemos cómo nos presenta en el mismo archivo la información desglosada por años. La aplicación en esta primera versión, iremos modificándola, está formada por dos archivos, uno al que llamamos versión 1 PHP y otro al que llamamos resultados PHP. Y cuenta con datos de una base de datos que va a estar formada por una tabla a la que llamamos comunidades. Aquí vemos el contenido de esa base de datos, que realmente es una única tabla, como decía, de nombre comunidades, y que va a estar formada por una columna llamada comunidad, y donde van a ir los nombres de las comunidades, desde luego, y las otras, como vemos, son 6 años, donde irán los valores de población en cada una de esas comunidades para cada uno de esos años. Esta tabla, ya con el contenido, irá con el videotutorial como comunidades SQL. Para empezar, por tanto, tienes que crear una base de datos y tienes que trabajar desde el servidor. Los archivos que vamos a utilizar tienen que estar colocados en un servidor. En este caso, yo estoy trabajando con un servidor remoto Linux que cuenta con PHP 5 y MySQL 5. Con estas especificaciones está comprobado y funciona perfectamente la aplicación. No vamos a explicar ahora cómo crear una base de datos con PHP MyAdmin ni cómo colocar los archivos en el servidor. Eso ya está visto en muchos otros cursos y no lo vamos a andarlo repitiendo. Decir también que en el juego de caracteres de archivos se ha usado en todos los casos ISO 88591 y en la base de datos Latin 1. Incluso, si recuerdas, ya lo vimos en el curso de Ajax, el tema de los caracteres con Ajax a veces crea problemas. En este, como la cantidad de caracteres que tenemos que utilizar son pocos, los he puesto ya convertidos a ISO 88591. Se hace de modo muy sencillo, Dreamweaver nos lo hace automáticamente y nos soluciona problemas de tener que andar compaginando unos tipos de caracteres con otros. De todos modos, si la necesidad de datos fuera mayor, ya vimos en el curso de Ajax cómo podíamos modificar el código PHP para que las entidades de los caracteres se modificaran también. Veamos para empezar el archivo versión 1 PHP. Es el que tenemos en pantalla y que está claramente dividido en dos partes. La primera, que es en la que se encuentra el código PHP,
es el que nos va a permitir recuperar la información de la base de datos para las distintas comunidades autónomas y los años para que se muestren en el formulario sin tener que escribirlos en el mismo. Ya lo recuperará de la base de datos para incluir en el formulario. Y esta segunda parte, que es la que vemos aquí, que es código HTML, en el que creamos ese formulario, que es el que aparece en pantalla. Veamos entonces, para empezar, este código PHP, que como vemos empezamos con la función error reporting, que lo que hace es establecer una directiva de errores en tiempo de ejecución. Tenemos que pasarle algún parámetro, en este caso le pasamos una constante y all, que hace referencia a un error en tiempo de ejecución que no se puede recuperar y que no tiene que ver directamente con la ejecución del script, sino con algún problema genérico, por ejemplo de localización en memoria. Siempre es bueno poner al principio este tipo de error para tener un mensaje en caso de que haya cualquier tipo de problema. A continuación creamos dos variables que usaremos más tarde y llamamos a los includes para que se incluyan los archivos necesarios. En este caso, como vemos, es class dbphp, la clase que nos va a permitir llevar a cabo las consultas a la base de datos, y config.php, donde incluiremos los datos de conexión a nuestra base de datos. Estos dos archivos irán también con la aplicación. Aquí tenemos el archivo class de bphp, en el que no tenemos que hacer absolutamente nada, solo incluirlo con el include como veíamos, y el archivo config.php. Aquí lo ves, donde tienes que poner los datos de la conexión a tu base de datos para que funcione. A continuación ya tenemos incluida la clase db, así que creamos una instancia de esa clase que guardamos en una variable de nombre db, y aquí, como vemos, llevamos a cabo la conexión a la base de datos recuperando esos datos del config, el host, user pass y database. Y realizamos la consulta, esta parte que aquí vemos, para recuperar el nombre de las distintas comunidades que se encuentran dentro de la tabla comunidades. Y lo que vamos a hacer es utilizar un loop while y la función fetchArray para convertirlo en un array, y guardamos toda esa información recuperada, donde vamos a tener el ID y los distintos nombres de la comunidad. Lo guardamos en una variable que fue la que creamos aquí al principio, una de ellas, lista comunidades. Por tanto, aquí es donde llevamos a cabo la consulta. Con fetchArray convertimos esa consulta en un array y guardamos en la variable lista comunidades el contenido, que son los nombres de las distintas comunidades las que haya. Y en esta otra parte lo que hacemos es crear un loop for. Aquí, como vemos, le decimos que empiece en 2003 y continúe hasta que sea menor de 2009, por lo tanto hasta 2008, y que vaya aumentando de uno en uno, y que guarde en la otra variable lista year. Puse lista year y no lista año porque dentro del código nunca utilices caracteres como la ñ o tildes por si acaso. Y aquí, como vemos, lo que vamos a recuperando en cada iteración que se haga del loop es el valor que vaya teniendo, que será 2003, 2004, 2005, 6, 7 y 8, que son los años que queremos que aparezcan. Recuerda que con esto lo que estamos haciendo es recuperando la información que queremos que se nos muestre en el formulario. Así no tenemos que escribirla en el formulario, que vamos a ver ahora, sino que la recupera directamente de la base de datos. Con esto tenemos guardada la información de los nombres de las comunidades en esta variable lista comunidades y los años en esta variable lista year. Pues ahora con esto es lo que vamos a utilizar en el formulario, que es la otra parte de este archivo. Es esta otra parte que, como vemos, incluye el código HTML. La primera parte, como vemos, la cabecera, en la que, como decía, utilizo ISO 88591, y aquí abajo ponemos el enlace a dos hojas de estilo CSS con unas reglas de estilo muy sencillas para darle simplemente un aspecto al formulario
y que desde luego también ya van junto con el video tutorial en los materiales con el nombre que aquí vemos, Style 1 CSS y Form Style CSS. Dentro del body creamos un div que lo va a envolver todo, al que llamamos main, y dentro va el formulario. Formulario que, como vemos aquí, le vamos a aplicar el método post y como opción llama a un archivo, que es el otro archivo donde se va a procesar la información, y en esta primera versión se va a mostrar el resultado y que llamamos resultados PHP. Y dentro del formulario ponemos primero como leyenda texto, el texto que aparece, pero después incluimos dos select. Aquí tenemos uno, que es donde vamos a recuperar la información de las comunidades, y observa como ahora la información de las comunidades la recuperamos, es lo que vemos aquí, en esta parte, con código PHP, la variable lista de comunidades, que fue la que creamos hace un momento. Este select tiene como nombre, como ID, que es lo que nos interesa, comunidad, que es importante porque es con el que se va a pasar a la página Resource PHP y que tendremos como post, ya que es el método con el que lo utilizamos. Y el segundo select, que es el que tenemos aquí, que en este caso pasa con ID year, y como vemos también exactamente recupera la información del loop que hicimos antes y que guardamos en la variable lista year. Tenemos el botón para enviar y con esto tenemos completo este primer archivo, que es el que vemos aquí en el navegador. Aquí tenemos el formulario con lo que creamos, pero también esto es muy útil, puedes utilizarlo siempre que quieras utilizar formularios de estos, porque toda esta información, recuerda que la recupera ya de la base de datos, no tenemos que escribirla, y el número de los años, igual, esto en este caso lo hicimos con un loop for, para no tener que estar escribiendo los datos, pero esto, como puedes ver, te puede ser muy útil siempre que necesites escribir información en un formulario que recuperas de una base de datos. Y este archivo versión 1 PHP llama al archivo resultados PHP, que es el archivo en el cual se va a procesar la información recibida cuando se pulsa en el botón del formulario y se envía, y también, como decía en esta primera versión, se nos muestra en esta misma página. La vamos a convertir también para que muestre HTML, creando un div e incluyendo dentro de él la respuesta. Vamos entonces a ver este segundo archivo, que empezamos con un include header PHP. Justo empezamos con este include header PHP para poder convertirlo en un archivo HTML donde mostrar los resultados. Observa cómo empezamos con header PHP y terminamos el archivo. Aquí lo vemos con footer PHP. Son dos includes que nos van a cargar estos dos archivos, que luego también van con la aplicación, header y footer, que vamos a ver ahora el contenido. Aquí tenemos el contenido de header, que observa que es el comienzo, la parte superior de una página HTML con el head completo, que también vamos a usar Charset ISO 88591, y en el body simplemente ponemos el div de apertura de el div principal, main. Como vemos, ponemos div id main y no contiene nada más, porque el contenido que va a incluir se cargará dinámicamente del código PHP dentro de main, y lo que ponemos en el footer, aquí lo vemos, es el cierre. Cerramos lo que quedaba abierto, div, body y HTML. De este modo, que también es un modo, digamos, clásico de crear en PHP al vuelo páginas HTML para incluir contenido, le incluimos el header y le incluimos el footer y ya lo tenemos hecho. Y ahora dentro del div es donde irá el contenido que nos devuelva la consulta, y que ahora vamos a ver cómo lo llevamos a cabo en PHP. Pues dentro de este código lo primero que hacemos en esta parte
es comprobar que el archivo desde el que llamamos a resultados PHP, que recuerda que es versión 1 PHP, ha enviado datos que se pueden procesar. Para ello comprobamos, mediante el uso de noEmpty, que ese post, que recuerda que es donde se guarda la información que envía el formulario, no está vacío. Y utilizamos también la función iset, como aquí vemos, para ver que contiene tanto comunidad, que contiene que existe comunidad, y que comunidad no está vacío tampoco, sino que tiene algún valor. Por lo tanto, con esta primera parte lo que comprobamos es que tenemos datos que procesar, si no, no sería necesario hacerlo. Vamos a cambiar este color de fondo para que se vea mejor. Y ahora en esta otra parte lo que vamos a hacer es introducir una medida de seguridad. Vamos a lo que se denomina esterilizar los datos. Para ello usamos int para convertir todos los tipos de las variables en int. Podríamos hacerlo con int o con inval, de cualquiera de los dos modos valdría. Con esto lo que evitamos son posibles inyecciones SQL, y el resultado de esta esterilización lo guardamos, como vemos, en una variable a la que llamamos comunidad seguro y que utilizaremos en un momento. Esta parte es muy similar a la que ya vimos en el anterior archivo, es la conexión a la base de datos. Incluimos de nuevo el include a class db.php y a config.php, creamos una instancia de la base de datos y utilizamos connectdb para llevar a cabo la conexión. Aquí, por lo tanto, lo mismo. Repetimos el proceso para year, que recuerda que es el otro que nos va a pasar como post el formulario. Usamos de nuevo iset para comprobar que exista año y que tenga un valor, y también llevamos a cabo del mismo modo la esterilización de los datos que guardamos en la variable year seguro. Esto estoy seguro que no es necesario decirlo, pero ya tienes que saber que tanto aquí year, que nos aparece, como aquí comunidad, son el ID que tienen los campos del formulario, los select, y que cuando pulsamos el botón, al haber utilizado post, ya nos lo crea. Post comunidad y post year, y ahora aquí es los que utilizamos, comprobamos que tengan información, los esterilizamos y ya estamos preparados para hacer la consulta que hacemos en esta otra parte. Consulta que llevamos a cabo en aquí, bueno, no lo ha cambiado en el anterior, lo llevamos a cabo aquí. Recuerda que ahora el usuario, al poner el formulario, eligió uno de los campos, por tanto un nombre, que es el que tenemos aquí esterilizado, en el que está más arriba, con un número que es la ID. Pues aquí le indicamos que seleccione de comunidades donde la ID sea igual a comunidad seguro. Por tanto, para que nos muestre el nombre de esa comunidad. Y ahora con un condicional le indicamos lo que tiene que hacer. El primer if, si no devuelve ninguna información, pues entonces simplemente ponemos un mensaje con que no se ha encontrado la información. De lo contrario, si por lo tanto sí que nos ha devuelto alguna información, con el else, hacemos primero en esta parte un fetch array para convertir en un array lo que nos ha devuelto, y posteriormente aquí lo convertimos para que se muestre en pantalla. Vemos que creamos una etiqueta h3 y para empezar en la variable year seguro, pero observa que aquí lo que va a ponernos es el nombre que tenga, que en este caso va a ser el año en concreto que se haya elegido. Después aquí como un string, población para, y ahora con el uso de d para recuperar, aquí ahora lo que recuperamos es el valor que tenga comunidad, que va a ser el nombre de una comunidad. Y aquí hacemos lo mismo para año, pero observa la diferencia. Aquí en year seguro nos devuelve el año que sea, mientras que aquí, de este modo, lo que nos va a devolver es el valor que esté guardado para cada uno de los años. Así que, por lo tanto, en esta parte lo que hace es recuperar la información de la base de datos con esta consulta y hacer que se muestre en pantalla, como vemos, y como vamos a ver ahora cuando lo terminemos en un momento.
Pero aquí, como vemos, ponemos un endif porque como tenemos un if y dos else. Observa que el if que pusimos era si la consulta nos devuelve algo distinto de 1. Si devuelve algo distinto de 1, lo que hacemos entonces es poner el mensaje de error. Si no es así, lo que hacemos es poner el mensaje en el cual muestre los valores porque se eligió una sola comunidad autónoma. Pero ahora aquí, como vemos, ponemos otro else, que es el que vamos a utilizar. Si no ocurre esto, por tanto, quiere decir que se han seleccionado todos los valores, que es lo que queremos cuando se marque sobre mostrar todas las comunidades, que es justo este trozo que queremos aquí. Como podemos ver aquí, la primera parte es exactamente igual, lleva a cabo igual la consulta, pero en caso de que sí se haya devuelto y por lo tanto no tenga error, aquí ahora lo que hacemos en esta parte es, tras crear el array, usar un loop for para que vaya recogiendo la información de cada uno de los años que aquí creamos desde 2003 a 2009 y que nos la vaya devolviendo, como vemos, poniendo año y poniendo valores, de nuevo mediante el uso de d y entre corchetes. Recuerda que esta x irá cambiando cada vez que se vaya iterando el loop. Y en esta última parte, ya como vemos, lo único que hacemos son utilizar endif para ir cerrando con respuesta en caso de que no se haya enviado el año, en caso de que no se haya enviado la comunidad. Y terminamos creando el footer, porque la información se nos va a mostrar en pantalla, que es justo lo que hacemos en esta parte al crear la información que se va a mostrar. ¿Qué es lo que tenemos aquí en pantalla? Podemos elegir cualquiera de las comunidades autónomas. Si dejamos elige todos los años, como vemos, pasa a la siguiente página, resultados PHP, y nos incluye la información. Bueno, pues hasta aquí cómo crear una aplicación que utiliza PHP y MySQL. Una aplicación, como vemos, totalmente funcional. Ahora, el siguiente paso es cómo convertir esta aplicación para que utilice Ajax y jQuery. Pensaba hacerlo todo en este video tutorial, pero creo que va a quedar muy largo, así que de momento vamos a dejarlo aquí y justo en el siguiente video tutorial empezamos desde este punto y llevaremos a cabo el proceso de conversión. De todas maneras, junto con el video tutorial irán ya también los archivos de la versión que ya incorpora Ajax, por si quieres ir mirándolo. Espero de todos modos también hacerlo muy rápido, ya lo tengo preparado, pero creo que es mejor dividirlo ahora para que no se haga tan largo el video tutorial. Bueno, pues de momento nada más, quedamos aquí por hoy. Os hablo Jesús Conde, nos vemos.